Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, pescado zarandeado a las finas hierbas. El pescado asado es de un sabor fino, aromático y espectacular. En este video de hoy, el proceso es muy sencillo, pero tiene sus pequeños secretos que al final te dan un increíble resultado. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. 2,5 kilogramos de pescado entero, 3 cucharadas soperas de sazonador para espagueti, 200 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 180 gramos de mantequilla pero con sal, 400 gramos de cebolla partidas en julianas y medio kilogramo de camarón pelado de tamaño pequeño. Para preparar el marinado de las finas hierbas, lo único que vamos a hacer es vertir en un bowl las hierbas y vaciarle el aceite. Aquí lo único que tenemos que hacer es revolverle hasta que se mezcle perfectamente y una vez mezclado lo vamos a reservar. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que estas finas hierbas las hagas un día antes de la preparación del pescado. ¿Para qué? Para que los sabores se concentren y se transfieran a lo que es el zarandeado. En este proceso vamos a ponerle sal y pimienta a nuestro pescado. Vamos a agarrar sal de mar y le vamos a dejar caer por encima de lo que es la carne. Vamos a hacer que penetre muy bien y a masajearlo para que la carne esté bien saladita aquí. Y luego le vamos a poner la pimienta por encima. Aquí estamos usando pimienta recién molida. No estoy usando el molinillo, ¿por qué? Porque como es bastantita, pues me voy a tardar más. Aquí ya la tenemos bien salada, bien pimentada. ¿Qué vamos a hacer? Aquí me di a la tarea de poner el aceite con las hierbas finas en esta botella. ¿Para qué? Para que al momento de vaciarla en el pescado se pueda distribuir de manera correcta y uniforme. Y lo vamos a vaciar adentro del pescado. Es muy importante masajear el pescado. ¿Para qué? Para que todo este ingrediente se incorpore muy bien a la carne. Vamos a reservarlo por un momento. Esto va a servir para que penetren muy bien los sabores. Y por lo pronto vamos a ir preparando el carbón para la asada. Aquí ya tenemos el carbón preparado. Ya está muy bien el fuego. Y aquí tenemos la parrilla. Aquí le vamos a dar la altura. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener el fuego? ¿Podemos soportar la mano? 3 segundos. Entonces aquí sí más o menos vamos a ponerlo. 1, 2, 3. Ahí está. Ahí es la posición perfecta para poner nuestro pescado. El carbón ya está en su punto, ya lo tenemos listo. Vamos a poner el pescado en una parrilla doble. ¿Para qué nos sirve esta parrilla doble? Para girar el pescado, por eso se llama zarandeado, porque lo zarandeamos, lo giramos de un lugar a otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerlo con la carne hacia abajo. Vamos a cerrarlo en la parrilla. Este seguro sirve para que no se abra la parrilla. Lo cerramos, ahí nos queda muy seguro el pescado y lo subimos. Aquí lo vamos a poner. Si notamos que el fuego está muy leve, igual lo bajamos un poquito y ahí lo vamos a dejar hasta que se dore nuestro pescado. Mientras nuestro pescado se está asando, vamos a hacer un acompañamiento. Este acompañamiento sirve para dos cosas. Uno, para que le dé más sabor y más volumen, y la otra pues para que sea rendidor. Como nuestro pescado es carne y hueso, nos rinde para cierto número de personas, pero con este acompañamiento vamos a potencializar el sabor y va a ser mucho más rendidor. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a derretir la mantequilla. Una vez que la mantequilla esté derretida, vamos a vertir los demás ingredientes, pero primero debe estar bien derretida aquí. La mantequilla ya está bien derretida. Vamos a vaciarle lo que es la cebolla. Vamos a tirarle toda la cebolla aquí adentro para que se empiece a cocinar junto con la mantequilla. En este momento, ya que está bien impregnada la mantequilla y la cebolla, le vamos a tirar el camarón. No es hasta que la cebolla ya esté, ni hasta que el camarón ya esté, sino los dos casi al mismo tiempo. Pero primero debemos de mojar muy bien la mantequilla y la cebolla. Ya tenemos la cebolla bien impregnada con la mantequilla. Aquí lo que debemos de hacer es, cuando una vez que la cebolla esté impregnada con la mantequilla, vamos a tirarle de una vez lo que es el camarón, porque los dos van a estar al mismo tiempo. Vamos a revolverlos para que se empiecen a cocinar. Y ahorita lo vamos a salpimentar. Aún todavía no es momento.
Vamos a salpimentar nuestra preparación del acompañamiento. Vamos a ser un poquito generoso en la sal porque así son los mariscos. Vamos a echarle sal y luego la pimienta recién molida. Hay que ser generoso porque esto es bastantito, este acompañamiento. Y una vez que se lo tiremos aquí encima, lo vamos a revolver para que se incorporen muy bien estos ingredientes. El pescado ya tiene aquí alrededor de 15 minutos. ¿Cuándo lo tengo que voltear? Cuando el color está doradito. Ahí ya está dorado nuestro pescado, lo vamos a voltear. Así sin ponerle nada abajo, va directamente al fuego. Aquí sí vamos a ponerle fuego totalmente directo. ¿Por qué? Porque la escama protege de que se queme. No importa si se nos quema por abajo, pero por encima debe quedar dorado. Nuestro pescado ya está listo, lo vamos a retirar del fuego. Lo vamos a girar para emplatarlo y sacarlo. Si te fijas, le estamos dando vueltas, a eso se le llama zarandeado. Por eso este pescado se llama pescado zarandeado, porque le damos tantas vueltas que así se le quedó el nombre. Bueno, vamos a poner la tabla por aquí por encima. Lo vamos a girar de nuevo. Y de aquí lo vamos a retirar. Está viva la paloma. Aquí tenemos nuestro pescado. Ahorita lo vamos a adornar para que quede precioso. El mejor momento de cada video para mí en este caso es cuando degusto. Y cuando degusto te comento cómo nos salió nuestra receta. En este caso vamos a preparar un taquito de nuestro pescado zarandeado a las finas hierbas. Y aquí lo tenemos, los aromas están presentes aquí. Huele muy rico. Te recomiendo, cada vez que vayas a comer un pescado, cuando está así entero, agarres de la mitad hacia abajo. ¿Por qué? Porque de la mitad hacia abajo no tiene nada de espinas. Entonces vamos a ver cómo quitamos este pescado de aquí. Checa cómo va a salir el pescado. Sale en automático. Esto quiere decir que el pescado está bien cocido y además de bien cocido está jugoso. Vean la temperatura que tiene. Entonces ahí vamos a ponerle nuestro producto, lo que es la carnita del pescado zarandeado. Huele espectacular. Tiene un olor increíble. Y a veces a mí me dicen, oye, ¿por qué dices que salivas mucho? Es cierto, porque aquí todos los olores están llegando. Entonces todo eso yo te lo quiero transmitir en este canal. Pero pues bueno, al punto, vamos a degustar. Aquí tenemos nuestro taquito. Para hacer un equilibrio entre las finas hierbas y una salsa de pico de gallo. Precisamente como es a las finas hierbas, vamos a equilibrar lo que es la receta en la degustación. Y esto le da un perfecto balance entre lo que es el pescado y la verdura. Ya lo tenemos ahí. Entonces vamos a ponerle guacamole. Aquí en esta región le dicen que es el oro verde porque a veces cuesta mucho, a veces cuesta poco lo que es el aguacate, pero ahí lo tenemos. Bueno, ahí está nuestro taquito ya armado. Vamos a ponerle un poquito de limón, unas pequeñas gotitas. Órale, ahí está. Despide un olor increíble. Vamos a ver cómo nos salió este pescado. Ay Dios. Miren, ahí está el taquito. Vamos a ver qué tal. Zambútete que te quedó jabón. Como dicen unos amigos, dice, zambútete que te quedó jamón. Oh, jamón. Miren, pues estoy aquí con esta degustación, equivocando mucho, pero no importa. Es algo espontáneo que hacemos aquí en el canal, es algo que nos gusta hacer para ti, que son las recetas, y nada está así escrito con guión ni nada. Lo que va saliendo te lo vamos comentando. ¿Qué te puedo decir de esta preparación? Es un sabor fino, que no tiene comparación. Es la combinación de lo rústico, de lo que es el carbón, con lo fino, lo importante que son las hierbas finas. Todo esto te da una explosión de sabor en el paladar. Una preparación para lucirte en casa, con amigos o en reuniones. Es altamente recomendable. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que te haya gustado esta receta. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete. Aquí te dejo algunas opciones de videos importantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!